Buen día con todos. Buen día. Bueno, le doy la bienvenida. Tenemos una visita desde México. Llegaste el jueves, ¿verdad? Esta semana yo me levanto siempre temprano en la mañana para tener un tiempo de oración por la gente de la iglesia. Y estaba orando por Marlon, que me había contado que llegaba su novia desde México. Se queda un mes, así que bienvenida. Que Dios realmente haga de este tiempo en Suiza una bendición para ti. Y para Marlon también. Y naturalmente un abrazo grande para Nairobi, que está con nosotros también. ¿No? Bueno, para los que no saben, ¿quién? ¿Diana? ¿A Diana te refieres? No, sí, Diana recontra vieja con nosotros. Bueno, tenemos, para los que no saben, hemos empezado a estudiar los salmos desde la época de la pandemia, cuando quedamos en casa encerrados, empezamos a estudiar los salmos y hemos venido predicando todos los salmos. Cada salmo de la Biblia hemos estado predicando uno cada domingo. A veces nos hemos saltado, hemos hecho un salmo en 2 partes o 3 partes. Y el día de hoy nos toca seguir con la secuencia. Quiero que abran sus Biblias en el Salmo 99. Creo que las Biblias pequeñas tienen salmos y proverbios. Ok. Sí, entonces enséñale en la bolsita de bienvenida, ahí hay un Nuevo Testamento azul. Y ahí busca, creo que es al final, no sé, por algún lado, dice Salmos, ¿no? 99, ¿de acuerdo? En la introducción, es interesante, cuando leemos el Salmo 99, empieza con el versículo 1 diciendo que Jehová reina, ¿verdad? Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Si leemos el Salmo 96, el versículo 9 y 10, Salmo 96, versículos 9 y 10, nos dice: Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra, decid entre las naciones, Jehová reina. Salmo 97, versículo 1, Jehová reina. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Salmo 98, versículo 4 al 6, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Entonces, ustedes notan que en cada capítulo, en cada salmo, se menciona Jehová reina, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque estos son salmos proféticos que hablan de los últimos tiempos. Y esto está hablando acerca de la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo estuvo con nosotros una vez y volverá a estarlo. Vendrá nuevamente y pisará esta tierra nuevamente. Y cuando leemos Apocalipsis dice que Jehová vendrá, pero la primera vez vino como siervo sufriente para morir en la cruz. La segunda vez viene como Rey de Reyes. Por eso cada uno de estos salmos menciona Jehová reina, Jehová reina. Una cosa muy interesante es esto, acerca de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, la Biblia, cuando ustedes estudian la Biblia, encuentran que la Biblia habla del nuevo nacimiento. Es decir, la oportunidad de un nacimiento espiritual, que todos nacemos biológicamente, pero que en algún momento de nuestras vidas debemos tomar una decisión que nos lleva a un milagro en el corazón, que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
Jesucristo le contesta, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, tiene que haber un nacimiento espiritual. Del nacimiento espiritual la Biblia habla 9 veces en el Nuevo Testamento. 9 veces, ¿ya? Por ejemplo, la Biblia habla del bautismo. Id y bautizad a las naciones. Habla 20 veces del bautismo. Del arrepentimiento, de llevar una vida de espaldas a Dios y voltear los ojos al Señor y buscar al Señor en algún momento de la vida, la Biblia habla 70 veces. Pero de la segunda venida de Cristo, habla 380 veces. 380 veces. Los versículos que leyó Bern son versículos que salieron de la boca de Jesús. Es decir, la Biblia que mencionan profetas, por ejemplo, Isaías, Daniel, Ezequiel. Todos ellos anuncian la venida de Cristo. Y los apóstoles también, Pablo, Pedro, Juan, todos ellos anuncian la segunda venida de Cristo. Pero de la boca del mismo Jesús fueron los versículos que Bern leyó, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esas son palabras de Jesús. Cuando él dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, esas son palabras del mismo Jesús, ¿no? Y el pasaje que tanto nos gusta, ¿no? Me voy, pero volveré. Y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas también son palabras de Jesús. Si esto no es cierto, Jesús es un mentiroso. Sería un mentiroso, un charlatán, un fraude, si las palabras de Jesús no fueran ciertas. Hay un versículo más que a mí me impresiona, que habla de la segunda venida de Cristo. Y eso está en Mateo capítulo 24. Búsquenlo, por favor. Mateo capítulo 24. Versículos 37 al 39. Mateo 24, versículos 37 al 39. Miren, estas son palabras de Jesús también. Dice, mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Una cosa interesante es que ustedes saben que la historia de Noé es la historia del diluvio universal, ¿no? Y una vez me puse a investigar sobre esto del diluvio universal, y saben ustedes que existen muchísimas culturas que registran que el hombre salió del agua. Por ejemplo, en el Perú, Manco Cápac y Mamauquio, que salieron del agua, ¿no? Y creo también en México, ¿no? La historia está que me parece que los primeros padres salieron del agua, me parece. ¿Estoy digo lo cierto? Sí. ¿No? Hay que leer historia. Pero hay otras culturas donde dicen que era un barco llegó y de ahí salieron, ¿no? ¿En Colombia? Colombia está la leyenda de Bochica, que abre la montaña para crear una gran cascada y desocupa el agua que en este momento cubre Bogotá, que es donde está la ciudad. Yeah. Rompe la montaña para crear el salto al terreno. Mira, entonces, acá el texto Jesús dice, ¿no? Mas, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y tomen nota de lo que Jesús dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida
del Hijo del Hombre. Jesús nuevamente nos habla acerca de la venida del Hijo del Hombre, pero la historia es interesante, el contexto, ¿no? El contexto dice, ¿cómo será la venida del Hijo del Hombre? Como en los tiempos de Noé, donde la gente estaba tan preocupado en comer, beber, casarse, darse en casamiento. Esa era la preocupación que no entendieron que se venía un diluvio. Y cuando llegó el diluvio fue muy tarde. Cuando llegó el diluvio ya estaba la barca llena. Y entonces a mí me impresiona ese texto, no entendieron. Y a veces yo hablo con gente aquí, familiares, amigos, y les hablo de este tema, ¿no? Y no entienden. Entonces le digo, el Señor va a venir por segunda vez. ¿Estás preparado para recibirlo? Jesús pisará esta tierra una segunda vez. Y si Él viene hoy día, ¿estarías listo? ¿Estarías preparado? ¿Cómo te encontraría? ¿Te encontraría comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento? ¿O encontraría tu corazón listo, preparado? ¿No? Así que estos salmos que hemos estudiado nos hablan pues de la segunda venida de Cristo. Ahora, quiero explicar un poquito. La realidad profética dice, cuando ustedes estudian profecía en la Biblia, dice que la maldad se multiplicará en todas sus formas. Es decir, habrá hacia el final, cuando el Señor esté listo para venir, la maldad se va a intensificar. ¿Por qué? Porque el diablo sabe pues, que se viene su fin. Entonces la maldad se va a intensificar, ¿no? ¿Cómo entendemos, por ejemplo, que por primera vez en la historia de la humanidad, madres gestantes salen a la calle a exigir que les den el derecho de matar a sus hijos? ¿Nota? Porque suena bonito, no, es mi cuerpo. No, no es tu cuerpo. Porque si tú haces un análisis del ADN, o en alemán el DNA, de la mujer, y haces un análisis del ADN del niño, son diferentes. Eso significa que ese niño que ella lleva no es su cuerpo, es otro cuerpo, es de otro ser. Porque si fueran el mismo cuerpo, tendrían el mismo ADN. Y no lo tienen. El niño que llevan en el vientre es un ser que tiene vida desde la concepción. Y madres, esa es la primera vez en la historia, nunca antes se había visto. Nunca, porque a los padres siempre nos chotean, ¿no? A los padres son los que abandonan, los padres son los que dejan, pero las madres son las que protegen. Y por primera vez en la historia, madres que salen a la calle a exigir el derecho de matar a sus hijos. ¿Cómo es posible que en Nueva York haya una ley que acaba de ser aprobada hace poco, donde se permite el aborto hasta los 9 meses? Antes eran 22 semanas. Primero eran 14. Después fueron aumentando a 22. Ahora, la ley en Nueva York permite el aborto hasta de 9 meses. ¿Ustedes saben lo que es eso? Ese es un niño completamente desarrollado. ¿Cómo entendemos, por ejemplo, que en los colegios en Estados Unidos se prohíba la enseñanza de la Biblia? Se prohíbe que los profesores oren con los niños, pero se permite que hombres disfrazados de mujeres les enseñen a los niños en las escuelas sobre lo lindo que es tener 2 papás o 2 mamás, o lo lindo que es tener relaciones homosexuales, ¿no? O sea, esto se permite, pero se prohíbe la Biblia. Se prohíbe orar con los niños. ¿Cómo es posible que en Oklahoma hayan quitado lo de la derecha? La derecha es una escultura a los 10 mandamientos que estaba frente al Capitolio. Los 10 mandamientos que te dicen no matar, no robar, todo ese tipo de mandamientos, esas cosas lo han quitado y lo han sustituido
por un emblema del diablo en forma de silla para que los niños puedan sentarse y tomarse fotos. Entonces, todo esto nos hace pensar en ese versículo que dice, cuando venga Cristo, ¿hallará fe en la tierra? Interesante, ¿no? Jesús hace esta pregunta, dice, y cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Parece como que la fe se va agotando, ¿no? Y en este estudio profético, digamos, lo que encontramos es que, según la profecía, como la maldad se va a multiplicar hacia los últimos tiempos, se va a multiplicar, y va a avanzar la maldad, todo esto va a desembocar en los 7 peores años de la historia, a lo que la Biblia le llama la gran tribulación. Es decir, toda esta etapa, todo este proceso, antes de que Jesucristo venga, va a desembocar en 7 años de tribulación. Miren en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 20. Mateo 24, versículo 20 en adelante. ¿Ya lo tienen? Mateo 24, versículo 20, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. El que está hablando es Jesús, ¿eh? Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ustedes no sé si tienen la misma sensación que yo, pero para mí el tiempo está corriendo más rápido. Entonces algunos de mis amigos me dicen, no, lo que pasa es que estás viejo. Y cuando uno se va envejeciendo, el tiempo va pasando más rápido. Cuando uno es joven, como dices, tengo toda la vida por delante, ¿no es cierto? Pero la verdad es que yo tengo una sensación media rara, porque yo termino el domingo de predicar y cuando me doy la vuelta, ya estoy acá para predicar otra vez. Ya se me pasó una semana, ¿no? Y el tiempo va corriendo, ¿no? Y cuando vas de vacaciones es peor todavía, ¿no es cierto? Cuando vas de vacaciones es peor todavía, el tiempo es más rápido, ¿no? ¿No es cierto? Y entonces, hay un marido, bueno, no voy a contar el chiste, ¿no? Entonces, dicen que la Biblia nos enseña que el tiempo se va a ir acortando porque se va acercando estos 7 años de la gran tribulación. Y noten las palabras de Jesús, dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Es decir, el mundo va a desembocar en eso. El salvajismo en el que estamos viviendo ahora va a desembocar en eso. Han creado una serie de conceptos e ideas que son lo más absurdas y que va a terminar poniendo al mundo de cabeza. Hoy en día con las nuevas leyes trans, nosotros todos conocemos lo que es una persona transexual, ¿no? O sea, una persona hombre que se siente mujer o una mujer que se siente hombre. Eso lo hemos conocido hace mucho tiempo. Pero ahora con las nuevas leyes hay de todo. Saben ustedes que hay los transanimales, ¿no? Gente que se cree un gato, de verdad. Gente que se cree una mariposa. Hay gente que se cree planta. Son los transplanta, ¿no? Es uno que se cree clavel. Ah, esa es la nueva, la nueva. ¿Cómo es? ¿Cuál es el nombre exacto? Transcapacidad le llaman. Son transcapacidad. Una persona llama a una radio y dice a la gente, ¿cómo es posible que ustedes no evolucionen? Estamos evolucionando. Yo, por ejemplo, soy sordomudo. Y el hombre está hablando con él. Dice, ¿tú eres sordomudo? Sí, claro. Y le dice, ¿cómo me escuchas? No, porque he dejado mi transcapacidad para poder hablar contigo. O sea, es una locura, es esto. Es un absurdo, ¿no? Hay personas de color que se dicen blancas. Hay personas blancas que se creen negras,
¿no? Lo que yo siempre digo, yo soy un flaco en el cuerpo de un gordo, encerrado en el cuerpo de un gordo, pero en el fondo soy flaco. Esa locura que está ocurriendo en el mundo va a desembocar en un mundo de cabeza. Y dice la Biblia que son 7 años de gran tribulación. Ahora, al final de esos 7 años vendrá Cristo, por segunda vez, para implantar nuevamente el orden y reinar en esta tierra. Pero hay una cosa interesante. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 al 10. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Noten esto, ¿eh? Dios pone delante de ti una puerta abierta. ¿Por qué? Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Noten esta promesa. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué tal? ¿Bien o no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice que viene, va a desembocar todo en esta gran tribulación de 7 años. Y Cristo viene al final. Pero también promete que aquellos que han guardado la palabra, aquellos que no han negado, dice acá, que no han negado su nombre, aquellas personas, Dios Jesucristo mismo las va a guardar para que no pasen por esa tribulación. Y eso a la Biblia le llama el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y entonces lo que dice la palabra es que, y quiero que me entiendan bien, la segunda venida de Cristo es un solo evento, pero tiene 2 partes. Un solo evento, pero tiene 2 partes. Empieza con el arrebatamiento de la iglesia, que el Señor vendrá por su iglesia y nos llevará. Y luego, 7 años después, regresamos con Él, como dice la Biblia, para reinar. Ese arrebatamiento de la iglesia ocurrirá, y me imagino que cuando ocurra, de todo se dirán en los periódicos. Han sido abducidos por los extraterrestres, los ovnis han secuestrado parte de la humanidad. ¿Y qué cosa más inventarán? Se han escondido en las montañas, han escapado, ¿no es cierto? Cualquier cosa dirán. Pero entonces Dios, para proteger a su iglesia de esos 7 años, de esa tribulación que dice en Apocalipsis, ¿no? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo soy pretribulacionista. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor vendrá por su iglesia antes de la gran tribulación. ¿Entendimos la figura de la segunda venida de Cristo? Y por eso es que la Biblia menciona cada rato eso. Ahora, interesante es lo siguiente. La primera parte es silenciosa. Dice, como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos.
ya fue. La segunda venida es gloriosa. Todo ojo le verá, como el relámpago que sale de oriente hasta el occidente, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. La primera parte es silenciosa, la segunda parte es en gloria. Un versículo que quiero que leamos juntos. Lucas, capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 34. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oremos. Oremos para que Dios considere que somos dignos de escapar de esa tribulación. Es mi oración que todos ustedes nos vayamos juntos, ¿no es cierto? Es mi oración y oro por la iglesia todos los días pidiendo: Señor, abre los corazones, bendice los corazones, para que cuando el Señor venga nos vayamos. ¿De acuerdo? Ahora, si alguno se queda, por favor cierre la puerta después. Porque, y si alguno se queda, lo que acabamos de hablar lo va a recordar. Y va a recordar el día en que les prediqué sobre la segunda venida de Cristo. Y entonces hay que poner nuestras vidas a los pies del Señor. Dile: Señor, acá estoy. Yo no quiero vivir de espaldas a ti. Yo quiero conocerte. Yo quiero que entres en mi vida. Yo quiero servirte. Para que cuando llegue aquel día y el Señor diga: me tengo que llevar a mi iglesia, te vayas tú con todos los demás. Amén. Todo lo que hemos visto hasta este momento es la introducción a la prédica. Vamos ahorita al Salmo 99. Vamos a estudiar el Salmo 99 y vamos a tratar de terminarlo el día de hoy. El día de hoy estamos hablando de un salmo profético, ¿no es cierto? El Salmo 99 tiene 3 partes. Quiero que la leamos juntos para que vean ustedes la marcada división que tiene. Salmo 99, versículos 1 al 3. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Segunda porción, versículos 4 y 5. La gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Tercera parte. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, le fuiste un Dios perdonador, retribuiste sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su nombre, ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Entonces, ¿se dan cuenta la división? Tres veces Dios es santo, porque Dios es santo. ¿Qué quiere decir esto?
que el Salmo 99 tiene 3 temas que giran alrededor de la santidad de Dios. ¿Eh? Es decir, cada uno de los temas tiene como corazón central que Él es santo. El primero, vamos a leer los primeros versículos, del versículo 1 al 3. Dice, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines y se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Jehová reina, temblarán los pueblos. Esta palabra temblar los pueblos no significa terremotos. La palabra en el hebreo significa temblar involuntariamente por miedo y angustia. Y la pregunta es, ¿verdad? ¿Qué creen que ocurrirá cuando toda esa gente que salía a las calles para pedir asesinar a esos niños no nacidos se den cuenta que un Dios santo viene como rey? Temblarán. ¿Qué va a ocurrir? Y hace un tiempo atrás yo escribí un artículo para el internet. Puse así, carta abierta a los educadores y maestros. Hace unos años atrás nos vendieron la idea de que nuestros niños necesitaban una educación sexual responsable para poder enfrentar el mundo que los rodeaba. Y nos pareció bien. Nuestros niños necesitaban una educación sexual responsable para que pudiesen protegerse y cuidarse de estos depredadores sexuales que hay en el mundo. Me parece bien que esa educación sexual responsable. Pero con los años, esto se fue convirtiendo en una riesgosa educación sexual prematura, introduciendo a nuestros niños a muy temprana edad a temas en los que ellos ni siquiera pensaban. Hoy en día, vemos que todo esto ha caído en manos de educadores que la han convertido en una educación sexual distorsionada e inmoral, enseñando a nuestros niños, aún en contra de la voluntad de sus padres, como si el homosexualismo, el lesbianismo y hasta el aborto fuesen aspectos normales de la vida. A estos educadores, y para que no digan que no se les avisó, les repito las siguientes palabras de Jesús. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces, cuando Jesús venga, va a haber una confrontación por toda esta gente que promovió la maldad. Si la primera palabra temblarán los pueblos significa ese temblar de miedo, la segunda palabra que dice, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, esa sí significa terremotos. Cuando dice se conmoverá la tierra, esa sí significa terremotos. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad del hombre, inclusive la naturaleza, gime por venganza. Y la naturaleza, cuando la naturaleza se pone en pie, y un maremoto, y unos huracanes, y unos tornados, y terremotos, la Biblia dice que eso acompañará. Eso acompañará cuando el Señor Santo regrese y se manifieste. Entonces, el primer punto del Salmo que acabamos de estudiar, de los versículos 2 al 3, la santidad de Dios, cuando llegue, traerá conmoción a este mundo. El Salmo 99, versículos 1 al 3. Segunda parte, Salmo 99, versículos 4 al 5. Esta parte también es súper interesante. Vamos a leer versículos 4 al 5. La gloria del Rey ama al juicio. Tú confirmas la rectitud.
Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Este es interesante porque el segundo tema que va alrededor de la santidad es juicio, justicia, rectitud. ¿Y saben por qué? Porque para muchos de nosotros, que venimos de un trasfondo religioso a veces, nos enseñaron de niños quién era un santo. La santidad era una cosa mística, ¿no? La santidad era estos que se encerraban en conventos, ¿no? En claustros, ¿no? O esas personas que vivían, pues, en el fondo, solitos. O sea, la santidad, para muchos de nosotros, era una cuestión absolutamente mística e inalcanzable. Para ser santo había que hacer voto de silencio. Vivías toda tu vida sin hablar. ¿Ah? Hacían voto de castidad, hacían voto de pobreza. Entonces, para nosotros ese concepto de santidad que tenemos en la cabeza es un concepto místico inalcanzable. Pero eso no es lo que la Biblia presenta como santidad. Lo que la Biblia presenta como santidad son cosas muy prácticas. Justicia, rectitud, integridad. Eso es santidad. Creo que les conté la historia hace un tiempo atrás de un hombre que estaba en un hotel, pidió una pizza y cuando llegó la pizza, abrió la pizza y encontró que en lugar de pizza había dinero. El hombre, desde niño le enseñaron a ser honrado. Entonces, llama a la pizzería y le dicen, me han traído una caja equivocada. En lugar de traerme una pizza, me han traído una caja con dinero. Así que voy para allá para devolverla. ¿Qué había pasado? El dueño de la pizzería, y debido a los continuos robos, había guardado toda la venta en una caja de pizza para que si venían ladrones no encontraran plata en la caja, en la caja registradora. Y entonces tenía la caja de la pizza con el dinero ahí para llevarla al banco después. Entonces, pero el distribuidor, el repartidor, había agarrado esa caja pensando que ahí estaba la pizza y se la había llevado a este hombre. Cuando regresó, el hombre viene a la pizzería para entregar el dinero. Está ahí el dueño del local y dice, usted es una persona honesta, honrada. Por favor, vamos a tomarnos una foto porque quiero poner una foto de nosotros en mi página web de la pizzería para que la gente sepa que hay gente como usted todavía, ¿no? Y el hombre, no. ¿Cómo que no? Por favor. Yo quiero que todo el mundo conozca que usted es una persona que me devolvió el dinero. La otra gente se habría llevado el dinero. Usted tiene que ser conocido. El hombre, no. Pero el hombre, el dueño de la tienda insistía. A lo que el hombre dijo, por favor, no tome ninguna foto. Porque no puedo ser reconocido. Y el dueño de la pizzería le dice, ¿por qué no? Porque la chica con la que estoy no es mi esposa. Honesto, pero no íntegro. Podía devolver el dinero, pero estaba engañando a su esposa en el hotel. La santidad, hermanos, es así de práctica. La santidad no es algo místico inalcanzable. Miren, hay unos versículos que quiero que leamos. Por ejemplo, dice, hay que alejarse de todo lo que es un peligro. Si ustedes leen 1 Corintios 6:18, dice, por ejemplo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Entonces te dice, huye, ¿no? O sea, si tú estás en un lugar, y él estaba viendo una propaganda de una serie nueva, donde el hombre es un hombre casado, está yendo en su auto, y una compañera de trabajo se sube al auto,
está en problemas con el marido, y cuando estaba en el auto se voltea y le dice, ¿no te gustaría tener una aventura conmigo? Y el hombre voltea y le dice, bueno. Y así, la serie empieza así. Y entonces uno dice, no, hay momentos en la vida que tienes que huir de cualquier cosa que pueda ser un peligro. Para tu matrimonio, para tu propia vida, en el trabajo, si te ofrecen una coima, si te ofrecen un dinero incorrecto. Entonces, huir. Hay un pasaje que dice huir de la idolatría. En 1 Corintios 10:14 dice huir de la idolatría. Y dice la Biblia que una de las idolatrías es el amor al dinero. ¿No? ¿Verdad? Entonces, la santidad es simplemente huye de toda cosa que puede ser un peligro para tu vida. En segundo lugar, obedece la enseñanza bíblica en forma sincera y no selectiva. Yo sé que el tiempo se nos acorta, pero la historia está en 1 Samuel 15. Solamente se las voy a contar, ¿no? Para no perder tiempo. Ahí tienen el texto si quieren apuntarlo. 1 Samuel 15. Saúl ha sido elegido rey. Durante la travesía del pueblo de Israel durante el desierto, ¿no? El pueblo de Israel había sido perseguido por los amalecitas. Eran una tribu de cobardes porque ellos siempre atacaban por la retaguardia. Nunca atacaban por delante donde estaban los hombres que iban delante. Atacaban por atrás donde estaban los ancianos, las mujeres y los niños. Atacaban por atrás y luego se iban. Y entonces un día Dios les dijo, cuando entren a la tierra prometida, van a ir a donde los amalecitas y los desaparecen, decía Dios. Entonces llega Saúl, lo ponen como rey, y el profeta Samuel le dice Dios que vayas contra los amalecitas, luches con ellos y barres a los amalecitas. Pero una cosa importante, no te quedas con nada. No vas a tomar botín de nada, ¿ya? Todo se va. No quiero que traigas nada porque todo lo que ellos tienen está contaminado. Saúl fue. Obviamente Dios iba con él. Venció. Pero ¿y qué pasó? Cuando llega el profeta Samuel, le dice Saúl, sí, Samuel, acá estamos victoriosos, hemos ganado, victoria para Dios en los cielos. Y Samuel le dice a Saúl, ¿qué es ese ruido de animales que escucho? ¿Qué es ese ruido de animales que escucho? ¿No te dijo Dios que no debías traer nada? Y la respuesta de Saúl es, tu pueblo, no era pueblo de Saúl, era pueblo de Samuel. Tu pueblo, el pueblo de Dios, agarró lo mejor de las ovejas, de las vacas, y lo trajeron para ofrecérselo en sacrificio a tu Dios. Pobrecito Saúl, imagínate, inocente de todo. Y eso se llama obediencia selectiva, donde obedeces lo que te gusta y desobedeces lo que no te gusta. La santidad es obedecer al Señor. Y no estar escogiendo qué obedezco para bien y qué obedezco para mal. La obediencia selectiva es cuando digo, sí, esto me gusta, esto hay que obedecer, pero esto no. Siempre repito el mismo texto toda la vida, ¿no? Cuando habla de que la relación entre esposo y esposa, ¿no? Hay un texto que dice que la esposa debe estar respetando, sujetándose a su esposo, y los maridos, ya ves, ahí dice, ¿no? Pero se olvidan de la primera parte, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, esto, por ejemplo, muestra lo que hacemos. Entonces, santidad, ¿qué cosa es? Señor, yo quiero obedecerte de verdad. Sinceramente quiero obedecerte. Sinceramente quiero obedecerte. Y no voy a estar escogiendo si obedezco solo lo que me interesa y lo que me gusta,
y desobedezco lo que no te gusta. Y por último, un texto más. Santiago 4:17. Santidad. Santidad. Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, en primer lugar, la santidad práctica, aléjate de todo lo que puede ser una tentación, un problema. La segunda cosa, obediencia sincera, real y no selectiva. Y la tercera cosa es interesante. Santidad significa ser proactivo para la bondad. ¿Qué significa proactivo para la bondad? Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Entendieron eso? Nosotros en el mundo conocemos el pensamiento que dice: no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan. ¿No es cierto? No le hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Y eso está implicando un tipo de daño. Porque no quieres que te lo hagan, significa es un tipo de daño. A mí, yo no quiero que me dañen de ninguna manera. Entonces, el pensamiento popular es: no le causes daño a otros que no quieres que te hagan a ti. ¿De acuerdo? Pero el pensamiento bíblico de Jesús es diferente. El pensamiento bíblico de Jesús en Mateo 7 dice: todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es completamente distinto. En el mundo es una cuestión negativa, pero para Jesús es una cuestión positiva. Para el mundo es: no le hagas a los otros. Y para Jesús es: hazle a los otros lo que quieres que te hagan. Eso es santidad. Santidad es cuando tú eres una persona proactiva, no reactiva. Tú no reaccionas a lo que los otros hacen, sino que tú actúas. Y cuando tú haces eso, la gente se ve bendecida. Cuando tú haces algo bueno y no te mantienes simplemente sin hacer nada malo, yo no mato moscas, ¿no? No es eso. La santidad significa ser proactivo en cuanto a la bondad. ¿Está enfermo? Llámalo. Llévale un plato de sopa. Ayúdale en su casa. Cuando uno se levanta, por ejemplo, hagan lo siguiente: si van al trabajo, lleguen al trabajo y lleven un chocolate, ¿no? Dénselo a una persona que no vaya a pensar mal, ¿no? Que no vaya a pensar que lo estás coqueteando. Si es mujer, y si es hombre, peor va a pensar si le das un chocolate, ¿no? O sea, cuidado con eso, ¿no? ¿No es cierto? Ahí lo vemos a Jefe dándole a su jefe con su chocolatito. El jefe lo va a mirar con malos ojos, ¿no? Pero notan ustedes cómo estas pequeñas cositas hacen, o sea, nosotros estamos haciendo lo bueno, y eso también es santidad. Entonces, la primera cosa es que la santidad de Dios hará que el mundo tiemble cuando se tenga que enfrentar a Él. La segunda cosa es que la santidad de Dios tiene que ver con justicia, con rectitud, con integridad, con bondad, con acciones concretas y no una cuestión media rara o mística. Y la tercera cosa que nos enseña el Salmo 99, que va alrededor de la santidad, está en los últimos versículos. Versículos 6 al 9. Vamos a leerlo. Salmo 99, versículos 6 al 9. Y con eso terminamos. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes,
y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y la tercera verdad que nos enseña el Salmo 99 es que si tú persigues la santidad de Dios y tú persigues a Dios, Dios responde. Noten acá que dice, Moisés, Aarón y Samuel invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, ¿y qué hacía Dios? Dios les respondía. Y versículo 8, Jehová nuestro Dios, tú les respondías, les fuiste perdonador y retribuidor de sus obras. Cuando tú decides invocar el nombre de Dios en tu vida, Dios responde tus oraciones. Dios responde tus oraciones. Dios es un Dios perdonador y Dios te retribuye las obras. ¿Y por qué? Porque Jehová nuestro Dios es santo. Y interesante es porque, y a veces siempre repito lo mismo, ¿no? A veces hay personas que viven tan lejos de Dios. Y cuando pasa un momento de necesidad, llaman para que oremos, ¿no? Por favor, oremos, por favor, oren. Pero la Biblia dice que para que Dios conteste tus oraciones, necesitas estar cerca de Dios. Necesitas estar cerca de Dios. Y Dios no solo responde tus oraciones, sino, ¿sabes qué? Dios es perdonador. Porque en este planeta no hay gente más bestia que nosotros. ¿No es cierto? Porque a pesar de lo que Dios nos dice, somos burros y hacemos las cosas que no debemos. Y nos equivocamos. Y nos equivocamos. Y no hay cosa más maravillosa cuando alguien te perdona. Y no te lo saca en cara. A veces uno escucha eso, ¿no? Te lo dije. Ya ves, te estaba diciendo. No, Dios no hace eso. Cuando tú vienes al Señor y tú le dices, Señor, quiero invocar tu nombre en mi vida, quiero realmente que tú entres en mi corazón, que seas parte de mi vida, quiero vivir contigo cada día. Dios responde tus oraciones y te perdona cuando te equivocas. Mis hijos muchas veces hacían cosas que no estaban bien. Y de repente me llamaban y me decían, papá, perdóname, ¿no? Te metí un virus en la computadora. Y yo, ¿qué hacías? ¿Los castigabas? ¿Les pegabas? ¿O los mirabas? Les decías, pues, oye, ya, pues, la próxima, ya, pues, ¿no? Pero en el fondo, como padres, perdonar a nuestros hijos es la cosa más fácil que hay. ¿O no? Si se equivoca la mujer, es complicado. No sé si la voy a perdonar, no, depende, si se arrepiente y me trata bien y me cocina lo que me gusta, pero a los hijos, cuando el hijo te mira, ya fuiste ya, ¿no es cierto? Yo cuando me siento a jugar con mi nieta me mira, me sonríe, y yo sé que en mi corazón ya soy una piltrafa humana. O sea, yo sé que cuando ella crezca, va a hacer de mí lo que le da la gana. Porque es mi nieta. Igual es con mis hijos, ¿no? Imagínate Dios. Dime, ¿no es lindo tener un Dios así? Un Dios que no solo responde tus oraciones, sino que también es perdonador.
que perdona nuestros errores? Termino con la última frase del versículo 99:9. ¿Qué debemos hacer? Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Yo te invito a postrarte ante los pies del Señor en esta mañana. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Queremos venir a postrarnos delante de ti, porque te necesitamos. Porque necesitamos que escuches nuestras oraciones, necesitamos que perdones nuestros errores y nos des la oportunidad de volver a levantarnos. Esa es la palabra. Levántanos, Señor. Perdónanos y levántanos. Padre, oramos por nuestros amigos y familiares que tendrán que enfrentar la santidad cuando vengas, porque no quieren caminar cerca de ti, porque viven de espaldas a ti. Te pedimos por ellos que tengas misericordia de ellos, que abras su corazón para que encuentren su camino hacia ti. Te pedimos, Señor, vivir una vida en santidad práctica, continua, diaria, que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para no desagradarte, para honrarte, para obedecer tu palabra, no en forma selectiva, sino en forma sincera. Enséñanos a ser proactivos con la bondad. Enséñanos a hacer lo bueno. Y por último, Señor, toma nuestras vidas y haz de nosotros hombres y mujeres que te sirvan y que te honren. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.